En este módulo vamos a ver las velas japonesas o candlestick. Es un poco más largo que el resto de los módulos, pero aquí lo importante no es que aprendamos todas las velas, sino entender el motivo y el significado de cada formación. La mayor parte de la documentación de este módulo la hemos obtenido del manual elaborado por el forero de Invertia, Astin. Aquí puedes descargarte el documento donde viene todo explicado con mucho más detalle. El funcionamiento de las velas japonesas es muy sencillo. Cada vela puede ser negra o roja, en caso de que el precio haya caído, y verde o blanca en caso de que el precio haya subido. Hay velas que por sí solas son indicadores adelantados del comportamiento del precio. Las velas japonesas se empezaron a utilizar en Japón en el siglo XVII para anticiparse al precio del arroz y poder establecer contratos a futuro que fueran rentables para el analista. Hoy día tienen mucha importancia en el análisis técnico. Se pueden utilizar como ayudante complementario en multitud de sistemas de trading. En primer lugar, vamos a repasar la estructura de las velas. Como ya hemos dicho, pueden ser blancas o verdes en caso de que el precio haya subido, y negras o rojas en caso de que el precio haya bajado. En este manual utilizaremos las velas blancas y negras, pero en la mayor parte de los programas de análisis técnico te las vas a encontrar con los colores verde y rojo. El cuerpo de la vela es la parte ancha de esta. A un extremo está el precio de cierre y al otro el de apertura. En caso de que la vela sea negra, la apertura está por encima del cierre. Esto significa que el precio ha caído. Y en caso de que la vela sea blanca, el cierre está por encima de la apertura. Esto significa que el valor ha subido. Además, el cuerpo de la vela está cruzado por una línea vertical que se llama sombra. El extremo superior de la sombra es el precio máximo y el extremo inferior es el mínimo. Tras la explicación de cada vela, lo recomendable es que dejes el vídeo en pause y abras tu herramienta de análisis para detectar un ejemplo de esto en el mundo real. Esta es la mejor forma de que aprendas a familiarizarte con las velas e interiorices en la práctica todas las explicaciones. Existen tres tipos de velas: neutra o ambigua, es decir, que pueden ser indistintamente alcistas o bajistas. A estas no le prestaremos mucha atención, ya que nos centraremos en aquellas que nos proporcionen señales claras. También están las alcistas o bullish o las bajistas o bearish. Y según la dirección previa y posterior a la figura, existen también dos tipos de patrones. Por una parte están los patrones de cambio, donde la figura cambia la tendencia previa, es decir, que si hay una tendencia alcista y aparece la figura, comenzará una tendencia bajista y viceversa. Y por otra parte están las de continuación, donde el mercado hace una pequeña pausa para continuar con la misma tendencia que precedía a la formación de la figura. Sucede exactamente igual que con las figuras gráficas. Empecemos ahora con las velas neutras. Velas de onda alta. Dentro de las neutras encontramos las velas de onda alta, formadas por un pequeño cuerpo blanco o negro y con sombras tanto inferior como superior muy largas. Puede aparecer tanto en partes altas como bajas de las tendencias, y significa que hay un empate entre los alcistas y los bajistas. Los japoneses dicen de esta pauta que el mercado ha perdido el sentido de la orientación, lo que significa que hay una gran indecisión en el mercado sobre la tendencia que va a seguir el precio. Para que esta vela tenga sentido, tiene que aparecer al final de una tendencia, y venir acompañada de otra vela que proporcione una confirmación definitiva para asegurar que ha comenzado una nueva etapa o giro en la tendencia precedente. Peonzas. Se trata de un pequeño cuerpo blanco o negro con pequeñas sombras. Estas velas por sí mismas, aunque nos dicen que el mercado está perdiendo fuerza e informan de la debilidad de la tendencia, han de ser vistas en conjunto con otras velas o indicadores. Estas figuras empiezan a tener importancia en puntos de máxima tendencia, ya sea alcista o bajista. Si en el transcurso de una tendencia alcista y tras una vela blanca de cierta consideración aparece una peonza, significará que los alcistas tienen muchas dificultades para continuar avanzando. Por el contrario, en caso de que una tendencia bajista apareciese una peonza, significaría que los bajistas empiezan a tener problemas para su avance. Doji. Un doji se identifica cuando la apertura y el cierre son iguales o prácticamente iguales. Sus sombras son prácticamente iguales y no son excesivamente largas. Se dice que un doji es una situación de indecisión de mercado, un equilibrio entre alcistas y bajistas. Si aparece en un mercado lateral no tendrá ninguna trascendencia, pero si aparece en un mercado de tendencia pronunciada y en su fase madura es cuando hemos de prestar la máxima atención, pues nos indicaría que este está agotándose. Nunca se puede utilizar un doji como señal para operar. Hay que esperar a su confirmación al día siguiente con la información de la pauta completa de otra vela. Pues un doji también puede aparecer como un alto en el camino para seguir luego con su curso. Cuando esto sucede se dice que el mercado se ha refrescado.
Un doji suele actuar como una resistencia en una tendencia alcista y como un soporte en una tendencia bajista. Doji de piernas largas. La apertura y el cierre son iguales y tiene un cuerpo prácticamente imperceptible, pero con la sombra inferior y superior muy larga y de longitud semejante. Estas figuras pueden aparecer tanto en las partes altas como en las partes bajas de las tendencias y significan también que hay un empate entre alcistas y bajistas. Pero los precios cotizan durante el día en un rango muy amplio de precios, tanto a la alta como a la baja. A pesar del entusiasmo y de la volatilidad, el resultado final no es diferente del inicial. Esta figura requiere de una confirmación de otra vela al día siguiente en forma bajista cuando la tendencia previa es alcista y en forma alcista cuando la tendencia previa es bajista para asegurar que ha comenzado una nueva tendencia. Vamos a entrar ahora en las velas alcistas y bajistas. Cada vela alcista tiene su semejante bajista, como un yin y un yang complementarios. Así que vamos a estudiarlas de forma paralela. Gran vela blanca. La gran vela blanca es una figura alcista de confirmación. Podemos identificarla porque abre cerca del mínimo y cierra muy cerca del máximo, con lo que tiene una longitud de cuerpo mucho mayor que las velas blancas habituales. Para considerar que sea una gran vela blanca de verdad, esta debería de ser al menos 3 veces superior a la media de las velas blancas habituales. Significa que las fuerzas alcistas han tomado el control absoluto de la tendencia. Las grandes velas blancas confirman los soportes y actúan como tales, pudiendo después bajar el precio como máximo hasta la mitad de la vela para luego continuar subiendo. Además, si rompiese alguna resistencia importante, sería señal de que esa rotura al alza tendría una fuerte fiabilidad y es un momento perfecto para comprar. Gran vela negra. Por el contrario, la gran vela negra es aquella que abre cerca del máximo y cierra cerca del mínimo, con una longitud mucho mayor que las velas negras habituales. Al igual que la gran vela blanca, esta tiene que ser al menos 3 veces más grande que la media de las velas negras habituales. En este caso, el significado es que las fuerzas bajistas han tomado el control absoluto de la tendencia. Las grandes velas negras confirman resistencia y se convierten en estas, pudiendo subir luego el precio como máximo hasta la mitad de su cuerpo. En caso de que la gran vela negra rompiese un soporte importante, la tendencia bajista tendría una gran fiabilidad y sería un buen momento para vender en corto. Larga sombra inferior. La larga sombra inferior es una figura de cambio alcista y se forma con un pequeño cuerpo blanco o negro que tiene una sombra inferior extremadamente e inusualmente larga que las habituales. La sombra superior, sin embargo, es muy pequeña. Esta figura aparece normalmente después de una tendencia bajista del mercado y significa que después de una tendencia bajista, el día en cuestión, se prepara para tener otra sesión similar. Pero en un momento dado, las ventas aparecen de forma masiva y el valor sufre una corrección intradía, que lleva al valor a zonas muy bajas que suelen corresponderse con zonas de soporte de gran sobreventa o zonas de control importante. Aquí los compradores van a contraatacar, pues las grandes sombras inferiores forman soportes importantes en toda su extensión. Al darse esta figura en zonas de soporte, puede suceder que el valor penetre intradía por debajo del soporte y las fuerzas alcistas hagan retomar la zona de soporte. Esto confirmaría la validez de la figura. Larga sombra superior. La larga sombra superior, por otra parte, es una figura de cambio bajista y se forma con un pequeño cuerpo blanco o negro que tiene una sombra inferior muy pequeña y una sombra superior mucho más larga que las habituales. Esta figura aparece después de una tendencia alcista de mercado y significa que después de esta tendencia, el día se prepara para tener otra sesión similar, pero que en un momento dado las compras aparecen de forma masiva y el valor sufre un clímax comprador intradía, que lleva el valor a zonas que suelen corresponderse con zonas de resistencia o de gran sobrecompra. Entonces las fuerzas bajistas hacen su aparición, vendiendo con fuerza y contraatacan vendiendo con mucha agresividad, poniendo los precios cerca del cierre. Hay que tener en cuenta que las grandes sombras superiores forman resistencia en toda su longitud. Para que esta figura tenga más fiabilidad, ha de tener una tendencia previa alcista, ha de producirse en una resistencia y el volumen ha de ser de cierta consideración para dar mayor validez a la figura. Doji libélula. Se trata de un patrón de cambio alcista. Podemos identificarlo porque se forma un doji con una sombra inferior extremadamente larga, sin ninguna o casi nada sombra superior. Esta figura aparece siempre después de una tendencia bajista fuerte de mercado, y significa que ese día hay una gran venta por parte de las fuerzas bajistas al abrir el mercado. Pero antes del final de la sesión, el mercado se cierra al mismo precio de la apertura. Esto es sinónimo de un debilitamiento de la fuerza bajista precedente.
La figura ha de producirse en un soporte para que tenga más fiabilidad, y la confirmación es que le siga una vela blanca. Lápida doji. Esta es una figura de cambio bajista de fiabilidad moderada. Aparece siempre en una tendencia alcista y tras una vela blanca. Abre con un gap y tiene un cierre al mismo nivel que la apertura con una gran sombra superior. El significado es que los precios han subido durante el día tras una etapa alcista, pero que ya no pueden sostenerse más y caen a plomo a los puntos más bajos del día. Significa que los alcistas han muerto en la defensa de su territorio. La confirmación de la lápida doji viene al día siguiente con la apertura por debajo del doji. Cuanto más bajo abra, más bajista será. Esta figura se suele dar en una zona de resistencia y no puede sobrepasarla. La recomendación es que si compras ese día motivado por los alcistas a que rompa esa resistencia, al día siguiente y con la figura delante cierres la posición. Martillo. Se trata de una figura de cambio alcista, pero que tiene una fiabilidad baja o moderada. Aparece tras una tendencia bajista y con un cuerpo pequeño, pero una sombra inferior que es mínimo 2 veces el tamaño del cuerpo y ninguna o casi ninguna sombra superior. Su nombre viene del golpe continuado contra la superficie del soporte, que es incapaz de romper. Significa un debilitamiento del sentimiento bajista y ha de producirse en un soporte o en un mercado sobrevendido. Esta puede ser una oportunidad perfecta para comprar. Estrella fugaz. La estrella fugaz, por su parte, es una figura de cambio bajista y tiene también una fiabilidad baja o moderada. Aparece tras una tendencia alcista con un gap y con ninguna o casi ninguna sombra inferior, pero con una sombra superior que es como mínimo 3 veces el cuerpo de la vela. Su confirmación llega al día siguiente, cuando la apertura fuera por debajo del cuerpo real de la vela. Lógicamente, su cierre también será por debajo de esta. Hay que destacar que se suele dar cuando la tendencia alcista previa ha llegado a una zona de resistencia y no puede sobrepasarla. Tenemos que tener cuidado por la trampa del mercado. Que abra con un gap alcista no significa que vaya a subir. Martillo invertido. La sombra superior será como mínimo 2 veces el tamaño del cuerpo, y no tendrá nada o casi nada de sombra inferior. Esta es una figura de cambio alcista, y aparece al final de una tendencia bajista o durante un pullback dentro de una tendencia alcista. Cuanto más alto abra el mercado al día siguiente encima del cuerpo real del martillo invertido, más probabilidades habrá de que los bajistas cierren posiciones. Esto impulsará aún más los precios. Esta figura requiere de una confirmación al día siguiente con la apertura por encima del cuerpo de la vela o con una vela blanca. Hombre colgado. Esta es una figura de cambio bajista, con fiabilidad moderada. Se trata de un pequeño cuerpo blanco o negro con una sombra inferior que es como mínimo 2 veces su tamaño, y nada o casi nada de sombra superior. El hombre colgado aparece siempre en una tendencia alcista, y significa que los precios han caído con fuerza para luego volver más o menos al punto de apertura. Aquí las fuerzas alcistas están vigentes, pero con cierta fragilidad, ya que no pueden hacer nuevos máximos por encima del día anterior. Para confirmar esta figura hace falta que al día siguiente el mercado abra por debajo del cuerpo del hombre colgado, y sobre todo que cierre aún más abajo. Si la vela del día siguiente cierra por encima del cuerpo real del hombre colgado, la figura no es válida. Larga vela blanca. La larga vela blanca tiene implicaciones alcistas, pero con una fiabilidad baja. Esta figura refleja simplemente el transcurrir de una sesión de bolsa. Larga vela negra. La larga vela negra tiene implicaciones bajistas, y al igual que la larga vela blanca, tiene una baja fiabilidad y refleja el transcurrir bajista de una sesión de bolsa. Ambas velas necesitan de otras para tomar una decisión. Las velas que siguen y preceden a estas son las que nos van a ayudar a contextualizar para que nuestra decisión sea la correcta. Vela blanca Marubozu. Esta es una vela de confirmación alcista, pero tiene una fiabilidad baja. El día cierra en el máximo del día, por lo tanto no tiene sombra superior. Tampoco refleja sombra inferior, puesto que el precio no ha bajado del nivel de la apertura. Refleja simplemente el transcurrir de una sesión de bolsa. Vela negra Marubozu. Esta es una vela de confirmación bajista con fiabilidad baja y ha de ser tenida en cuenta junto con otras velas. El día cierra en el mínimo alcanzado y el valor no sube en ningún momento por encima del precio de cierre. Por eso no tiene sombra superior ni inferior. Esta vela, al igual que la vela blanca, refleja simplemente el transcurrir de una sesión de bolsa y no nos da ninguna indicación por sí sola. Vela blanca cerrada Marubozu. En este caso hay una sombra inferior mínima, es decir,
Que el precio ha bajado un poco del nivel de apertura, pero luego ha subido para cerrar con el máximo del día. Aquí las fuerzas alcistas controlan el precio desde casi el inicio hasta el final de la sesión. Esta vela por sí sola no nos dice mucho. Vela negra cerrada Marubozu. Aquí, nada más abrir el mercado, el precio sube y marca el máximo diario por encima de la apertura, pero luego cae y cierra en el mínimo del día. Por eso tiene una pequeña sombra superior, pero no tiene sombra inferior. Esta vela tampoco nos dice nada por ella sola. Vela blanca abierta Marubozu. Al contrario que la vela blanca cerrada, en este caso hay una sombra superior mínima, pero no hay sombra inferior. Esto significa que el precio ha subido desde el principio, pero que antes de cerrar la sesión ha bajado un poquito por debajo del máximo del día. Al igual que con las velas anteriores, esta vela por sí sola no nos da mucha información para hacer predicciones sobre el futuro de los precios. Vela negra abierta Marubozu. Se trata de un reflejo de la vela anterior. El precio ha bajado mucho al abrir la sesión, pero antes de cerrar ha recuperado un poco. Igual que la vela anterior, no puede ser vista de forma individual. Apoyo ceñido alcista. Esta figura se da cuando el mercado abre con un fuerte gap a la baja, pero los precios suben durante el día y cierran cerca del máximo diario. Esta vela se da tras una larga tendencia bajista. Cuanto más largo sea el cuerpo real de la vela, más resistencia están ofreciendo las fuerzas alcistas a las bajistas que predominan en el mercado. Esta pauta necesita una confirmación al día siguiente en forma de vela blanca o cierre más alto. Apoyo ceñido bajista. Al contrario que en la vela anterior, debe haber una larga tendencia alcista en el mercado. Ese día el mercado abre con un fuerte gap al alza, pero luego los precios bajan durante el día y cierran cerca del mínimo diario. La vela es un cuerpo negro que no tiene ninguna sombra superior y muy poca sombra inferior. Significa que las fuerzas bajistas contraatacan, y cuanto más largo sea el cuerpo, más poderoso será ese ataque. Al igual que la vela anterior, necesita de una confirmación a la baja al día siguiente para que podamos plantearnos que se está formando un cambio de tendencia. Pauta penetrante. Se trata de una figura alcista de cambio con una fiabilidad baja. Tiene que haber necesariamente una tendencia bajista previa. La primera vela ha de ser una vela negra grande, y el segundo día ha de abrir por debajo de los mínimos de la vela negra. Pero la vela blanca del segundo día ha de cerrar como mínimo por encima de la mitad del cuerpo de la vela negra anterior. Esta figura significa que los alcistas están arrinconados, pero en un momento de tregua cogen fuerza y contraatacan arrinconando a los bajistas e imponiéndose sobre estos, y apoyando un cambio con respecto a la tendencia anterior. Cuanto más abajo abra la vela blanca y cuanto más se adentre sobre la vela negra, más validez tendrá el cambio de tendencia. Cubierta de la nube oscura. Esta es una figura bajista de cambio y también con alta fiabilidad. Tiene que haber una tendencia previa alcista. Aquí la primera vela ha de ser una vela blanca grande, y el segundo día el valor ha de abrir por encima de los máximos de la vela blanca. La vela negra del segundo día ha de cerrar como mínimo por debajo de la mitad del cuerpo real blanco. Esta figura significa que los bajistas están arrinconados, pero contraatacan y se hacen con el control del mercado apoyados por alguna resistencia cercana. Cuanto más alto abra la vela negra y cuanto más se adentre sobre la vela blanca, más validez tendrá el cambio de tendencia. Líneas entrecortadas alcistas. Esta es una figura de cambio alcista, pero de baja fiabilidad. Tiene que haber necesariamente una tendencia bajista previa. La primera vela ha de ser una vela negra grande, y el segundo día ha de abrir por debajo de los mínimos de la vela negra. La vela blanca del segundo día cierra cerca o igual que el cuerpo real negro del día anterior. Para tomar posiciones habrá que esperar a la confirmación del día siguiente. Líneas entrecortadas bajistas. Esta es una figura de cambio bajista con baja fiabilidad. Tiene que haber una tendencia previa alcista. La primera vela ha de ser una vela blanca grande. El segundo día ha de abrir por encima de los máximos de la vela blanca. La vela negra del segundo día cierra cerca o a la altura del cuerpo blanco del día anterior. Esta figura significa que los bajistas están arrinconados por los alcistas, pero que cogen fuerza. Pero para hacer predicciones habrá que esperar a la formación que suceda durante el día siguiente. Pauta envolvente alcista. Se trata de una vela alcista de cambio y que tiene una alta fiabilidad. Esta es una figura con un cuerpo real negro pequeño y otra vela con un cuerpo real blanco, que cubre en su totalidad al cuerpo negro del día anterior. Aparece siempre después de una tendencia bajista bien definida,
y significa que las fuerzas bajistas van perdiendo su ímpetu. Como digo, el cuerpo blanco ha de cubrir al cuerpo negro del día anterior, y cuanto mayor sea la vela blanca y menor sea la negra, más efectiva será esa subida. Para su confirmación es necesario que la vela siguiente cierre por encima de la vela blanca. Pauta envolvente bajista. Esta es una figura de cambio bajista y tiene una alta fiabilidad. Al contrario que la pauta envolvente alcista, se trata de una vela con un cuerpo real blanco pequeño, seguido de otra vela con un cuerpo real negro largo, que cubre en su totalidad al cuerpo blanco del día anterior. Tiene que haber una tendencia previa alcista, y la vela negra tiene que cubrir por completo la vela blanca del día anterior. Al igual que antes, cuanto mayor sea la vela negra y menor la vela blanca, más efectiva será la figura. Y para su confirmación es necesario que al día siguiente el cierre sea por debajo de la vela negra. 3 velas exteriores alcistas. Las 3 velas exteriores alcistas son una figura que puede actuar tanto de confirmación como de cambio. Es alcista y tiene una alta fiabilidad. Se da cuando existe una tendencia previa bajista y comienza como una figura envolvente alcista durante el primer y el segundo día, pero el tercer día aparece un nuevo máximo al cierre por encima del segundo día. Esta es la confirmación de la que hablábamos antes. La fiabilidad de este patrón es muy alta. 3 velas exteriores bajistas. Al igual que en la figura anterior, se trata de la confirmación de la pauta envolvente bajista. La figura comienza con una pauta envolvente bajista y continúa con una vela negra que cierra por debajo de la vela del día anterior. Esta figura también tiene una fiabilidad muy alta. Arami alcista. El Arami alcista es una figura de cambio alcista, pero con una fiabilidad baja. Su formación comienza con una vela larga negra, seguida al día siguiente de una vela blanca cuyo cuerpo no llega a cubrir la vela negra. Es lo contrario de la pauta envolvente, y significa que después de una caída, los precios se muestran recelosos de seguir su avance. Los aramis que más efecto tienen son aquellos que en su segunda vela tiene un cuerpo negro, que sus sombras no son grandes y que todo ello está dentro de la vela negra y hacia la mitad de esta. Arami bajista. El Arami bajista es una figura de cambio bajista con poca fiabilidad. Es exactamente lo contrario del Arami alcista y de la pauta envolvente bajista. Significa que los alcistas tienen dificultades para avanzar, y al igual que con la figura anterior, estas figuras tienen más efecto cuando la segunda vela tiene un cuerpo y unas sombras pequeños, y todo ello está dentro de la primera vela y hacia la mitad de esta. Cruz de Arami alcista. Esta es una figura de cambio alcista. El primer día se forma una vela negra larga, y al día siguiente un doji dentro de la vela anterior. La tendencia previa ha de ser necesariamente bajista, y significa indecisión en la tendencia. Estos aramis tienen mucho más efecto que los aramis tradicionales. Si después de producirse esta figura, al día siguiente se cierra por encima del cierre del doji, lo más probable es que nos esté indicando la validez del cambio. Cruz de Arami bajista. La cruz de Arami bajista es una figura bajista de cambio y de fiabilidad moderada. Al contrario que la alcista, se forma con una vela blanca y un doji al día siguiente, dentro de la vela anterior. La tendencia previa ha de ser alcista, y también indica indecisión en el mercado, y necesita la confirmación del día siguiente. 3 puntas interiores alcistas. Esta es una figura de cambio alcista de alta fiabilidad. La tendencia previa ha de ser bajista, y se forma con una pauta de Arami alcista en los 2 primeros días, para continuar el tercer día con una vela blanca que tiene un cierre más alto que la segunda sesión. Podríamos decir que esta es la confirmación del Arami alcista. 3 puntas interiores bajistas. Esta figura es de cambio, bajista y tiene una alta fiabilidad. Al contrario que la figura anterior, la tendencia previa ha de ser alcista, y se forma con una pauta de Arami bajista en los 2 primeros días, para continuar con una vela negra que cierra más abajo que la segunda sesión. Esta es la confirmación del Arami bajista. Podríamos seguir así otra media hora, pero pienso que lo más importante ha quedado claro. Como podemos ver, todo se resume en una lucha entre alcistas y bajistas. Antes de cerrar este módulo, me gustaría comentar algunas consideraciones. 1. Absolutamente siempre hay que mirar el contexto. No nos podemos dejar llevar por la emoción de haber encontrado una figura, porque las velas hay que mirarlas en agrupaciones muy amplias y buscarle sentido al mercado. 2. A nuestro juicio, la confirmación resulta indispensable, ya no solo de otras velas posteriores, sino también de indicadores que veremos en el siguiente módulo. 3.
Una vela por sí sola no da información completa. Ya lo decíamos antes, hay que mirar grupos de velas y tratar de buscar el sentido de la lucha entre alcistas y bajistas. 4. Los mensajes se dan cuando la vela ha cerrado completamente. Antes de que se cierre una figura, las velas son solo velas. Adelantarnos al abrir una posición antes de tiempo puede llevarnos a equivocaciones con mucha facilidad. El análisis de las velas japonesas debe combinarse por lo menos con el análisis de soportes y resistencias, aunque lo ideal es tener en cuenta también las figuras occidentales y la información que nos brindan los indicadores. Lo más destacable del análisis de las velas japonesas es la importancia de centrarse en cada vela como parte de un conjunto. La tendencia, las figuras que vimos en el módulo anterior y los indicadores que veremos en el siguiente módulo nos dan muchísima información, pero atender a cada vela de forma independiente como algo dentro de un todo, para saber qué sucede en el mercado y entender la mentalidad de los inversores, es vital. Este es el detalle que marca la diferencia.